Hola a todos, bienvenidos a un nuevo estudio de conceptos bíblicos con la serie Si ese evangelio tiene que ser bueno. Sin embargo, antes de comenzar a adentrarnos en el estudio de hoy, quiero invitarte a apoyar este ministerio si crees que ha sido de bendición para ti o que puede ser de bendición para alguien más. No tienes ningún tipo de obligación para hacerlo, pero si decides apoyarnos, tú serás un canal de bendición para nosotros y para otros al proveernos los recursos que necesitamos para seguir produciendo material y dar a conocer de diversas maneras al Dios maravilloso que nos mostró Jesús. En la descripción de este video, así como en la pantalla, vas a encontrar algunas maneras en las cuales puedes hacernos llegar tu donación. También lo puedes hacer directamente desde nuestro canal de YouTube, comprando un Super Thanks o un Super Gracias. Y finalmente, si quieres apoyar pero no quieres irte con las manos vacías, entonces te invitamos a que entres a nuestra tienda en línea, preparada especialmente para dar algo en retorno por el apoyo que ustedes nos dan incondicionalmente. Ahí puedes adquirir camisetas, bolsas, tazas y más productos que te pueden ser útiles en el diario vivir y con un mensaje especial para compartir con otros. Muchas gracias por el apoyo incondicional que nos dan y por ser parte de la familia de Conceptos Bíblicos. Así que sin más, comencemos. El título de esta semana es Si ese evangelio tiene que ser bueno. Hemos llegado al último estudio de esta serie y el objetivo ha sido utilizar la revelación de Jesús para interpretar su mensaje a una de las iglesias de Apocalipsis. En toda esta serie hemos podido ver que es solamente por medio de lo que Jesús dice ser o por medio de su carácter que podemos desnudar al evangelio de toda vestidura de preconceptos, tabúes y estereotipos que la religión le ha ido poniendo durante siglos. Ahora, si con solo aplicar este principio de la revelación de Jesús al mensaje de una pequeña porción de las Escrituras, hemos encontrado tantas cosas maravillosas en el evangelio. ¿Te imaginas cuántas cosas más encontrarías si lo aplicas a toda la Biblia? Quizás te enojes conmigo por dañarte la sorpresa, pero todo lo que vas a encontrar en la Biblia al interpretarla por medio de Jesús se resume en que si ese evangelio tiene que ser bueno. En el estudio pasado hablamos del llamado radical de Dios en toda la Biblia y en especial del llamado radical que Dios le hace a la Odisea. Sin embargo, hay una esperanza maravillosa dentro de este llamado, que por lo menos para mí permaneció oculta hasta el momento en que comencé a hacer este estudio. Ahora, antes de compartirla contigo, quiero que entiendas una realidad que muchísimas veces ignoramos, y esa es que el contenido de la Biblia no fue escrito para nosotros, ni para nuestra cultura, y mucho menos para nuestra cosmovisión occidental. La Biblia contiene principios que trascienden en el tiempo y que tenemos que aprender a interpretarlos dentro del contexto en que fueron dichos o escritos. De lo contrario, terminamos viviendo una religión y no el evangelio. Dicho esto, necesitamos comenzar por ser conscientes de que la Biblia refleja una cultura y cosmovisión oriental, especialmente dentro del contexto hebreo. Y muchos de nosotros hemos nacido, crecido y sido educados en una cultura y cosmovisión occidental que entra más dentro del contexto griego. Por lo tanto, cuando tratamos de entender la Biblia, sus historias, sus enseñanzas y principios utilizando nuestro contexto occidental como la base o el fundamento de nuestra interpretación, lo más probable es que terminemos con algo totalmente diferente a lo que la Biblia realmente dice o quiere enseñar. Así que, con esto en mente, quiero que volvamos a leer y analizar Apocalipsis 3:20, que dice: «Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo». Por muchos años aprendí y creí que habrían personas que le abrirían la puerta a Jesús y otras que nunca lo harían debido a su libre albedrío.
Y lo pongo entre comillas porque esto es una idea totalmente occidental y religiosa, pero que nunca se expresa dentro del contexto bíblico y cultural hebreo. Sin embargo, volviendo al tema, este mensaje o este llamado que Jesús le hace a la iglesia de la Odisea no fue escrito para nuestra cultura occidental, sino para personas en una cultura oriental, la cual tenían una orientación comunitaria o de vivir en comunidad. Por si no lo sabes, las culturas que tienen una orientación comunitaria o de vivir en comunidad se basan en principios como hoy por ti y mañana por mí, o una mano lava a la otra y las dos lavan la cara. En otras palabras, todos se ayudan entre sí y nadie le niega su ayuda a otro, porque mañana yo puedo ser el que necesite de tu ayuda. Cuando analizamos las leyes que Dios estableció en Israel desde su salida de Egipto, nos damos cuenta que la gran mayoría de estas están basadas en principios de vida comunitaria. Como por ejemplo, cuando llega el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón del campo ni recojan todas las espigas que quedan de la mies. Déjenla para los pobres y los extranjeros. Levítico 23-22. Esto es una ordenanza basada en una cultura comunitaria, porque hoy yo puedo tener tierras y una abundante cosecha para vender y comer, pero mañana yo puedo perderlo todo y quedar en la pobreza. Sin embargo, yo sé que voy a poder comer de las cosechas de otros porque ellos no lo recogen todo, sino que dejan sobrante para los pobres y extranjeros. Ahora, llevando esto al contexto del llamado de Jesús a la Odisea, si nosotros hacemos una pequeña búsqueda en los evangelios, inmediatamente nos daremos cuenta que no hay una sola vez en que alguien no haya abierto la puerta de su casa cuando hay alguien tocando en ella, o que haya dejado de contestar cuando se le llamó. Incluso Jesús hace chistes sobre esto al contar la parábola de un juez injusto que no tenía temor de Dios, pero que termina haciéndole justicia a una viuda que no paraba de ir a él y llamar. Lucas 18, del 1 al 8. También en otra ocasión Jesús pone el ejemplo de un hombre que a medianoche va a tocarle la puerta a su vecino para que le regale unos panes porque le llegó inesperadamente un amigo y no tenía pan extra para darle. Al comienzo, el hombre le dice que se vaya porque es tarde y quiere dormir. Pero al final termina abriendo la puerta por la insistencia. Y Jesús dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Lucas 11, del 5 al 10. Si ustedes notan, Jesús es completamente absoluto en su declaración y no deja ningún margen para que suceda lo contrario. En otras palabras, el que pide siempre recibe, y el que busca siempre halla, y el que llama a la puerta siempre se le abre. Eso quiere decir que Apocalipsis 3:20 nos está presentando un Jesús que no se cansa de tocar, que no se cansa de pedir, que no se cansa de buscar y que por supuesto tampoco se cansa de llamar a la puerta, porque Él sabe que más tarde o más temprano esa puerta le será abierta. Puede que a algunos de ustedes les incomode la idea de que al final toda puerta sea abierta, pero ¿sabes qué? La buena noticia es que el Evangelio no se trata de lo que te incomoda a ti, ni de lo que quisiera yo, sino de lo que dice Jesús. Y según Él, al que llama, siempre se le abre. Es más, el salmista dijo, Señor, tú cumplirás lo que has prometido hacer para mí. Señor, tu fiel amor es para siempre, por eso sé que no abandonarás a quienes tú mismo creaste. Salmo 138:8. Y yo te pregunto, piensa por un momento en las palabras del salmista. Yo sé que no abandonarás a quien tú mismo creaste. ¿Acaso esto no es lo que significa ser el creador de todas las cosas y el padre de la humanidad? ¿Te puedes imaginar un creador abandonando, renunciando a su creación? ¿Te puedes imaginar a un padre o una madre abandonando y renunciando a su hijo porque no quiere obedecer sus órdenes? Yo no voy a poner en dudas de que te puedas encontrar a un padre y a una madre que lo haga. Pero la pregunta es, ¿acaso es Dios como nosotros? Analiza el Salmo 27:10 y Mateo 7:11. ¿Qué clase de Padre es Dios? ¿Es como nosotros o muchísimo mejor que nosotros? De hecho, Mateo 7:11
ni tan siquiera dice que somos buenos por naturaleza, algo que Dios sí es. Supongo que todavía varios de ustedes deben seguir pensando en la posibilidad de que ninguna puerta quede cerrada para siempre. Y el problema es que todavía nos cuesta entender y creer que el Evangelio sean mejores noticias de lo que alguna vez nos dijeron o pensamos que pudieran ser. Ahora quiero mostrarte otro de esos misterios ocultos que siempre pasamos por alto, porque estamos acostumbrados a un evangelio vestido de preconceptos, tabúes y estereotipos, y porque tenemos la tendencia a querer entender el mensaje por medio de nuestra cosmovisión y no por medio de la cosmovisión con la que se escribió. Apocalipsis 14 nos presenta un total de 7 ángeles como mínimo. Sin embargo, estoy seguro que muchos de ustedes solamente conocen o han oído hablar de los 3 primeros, porque los otros rara vez se mencionan. Apocalipsis 14, del 14 al 16 dice: miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel, que sería el 4º ángel, y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cegada. Si ustedes notan, aquí aparece Jesús en escena y Juan lo identifica como uno semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro y una hoz bien afilada. Ahora, este 4º ángel o mensajero da el aviso de que la mies de la tierra ya está madura y lista para la cosecha. Y es Jesús mismo el que ciega la tierra para recoger el fruto maduro. Pero sigue diciendo los siguientes versos: del templo que está en el cielo salió otro ángel, que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros, versos 17 al 20. Ahora noten que en estos siguientes versos Cristo no es el que tiene la hoz afilada y tampoco es Cristo el que cosecha las uvas maduras, sino un ángel. Y una vez que ese ángel ha cosechado las uvas maduras, las echa en el gran lagar de la ira de Dios. Y alguien, que no se dice quién es, pisa las uvas en el lagar. Dejémoslo hasta aquí. Por ahora, para analizar unos cuantos detalles. Número 1, hay 2 cosechas, una primero y la otra después. 2, Cristo ciega la primera cosecha y un ángel ciega la segunda cosecha. Número 3, la primera cosecha es de cebada o de granos y cereales, mientras que la segunda cosecha es de uvas. Y número 4, ambas cosechas son recogidas porque están maduras o listas para ser cosechadas. Ahora, Apocalipsis es un libro simbólico que expresa un mensaje de esperanza, aunque siempre se predique lo contrario, por medio de los símbolos. Y yo te pregunto, ¿por qué al fin del tiempo es ilustrado con una cosecha de cereales y otra de uvas? Si nosotros analizamos solo un poco la Biblia, nos vamos a dar cuenta que los cereales y las uvas son los 2 productos esenciales en la vida de todo israelita, porque de ellos se hacen el pan y el vino. De hecho, el pan y el vino no podían faltar, ni en la comida más básica que comían las personas más pobres, ni en la comida más ostentosa que comía el mismísimo rey. De igual manera, el cereal y el vino eran parte de los sacrificios en el templo y las ofrendas de expiación por los pecados. Luego, en el Nuevo Testamento, Cristo toma el pan como símbolo de su cuerpo y el vino como símbolo de su sangre y hace de ellos un recordatorio de su amor para la humanidad. También Juan 6, del 53 al 56 dice: Jesús les dijo: de cierto los digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. En otras palabras,
El pan y el vino son inseparables porque en la unión de ambos Jesús simboliza la vida eterna, la permanencia nuestra en Cristo y la permanencia de Él en nosotros. Y finalmente, ambos son un símbolo de la seguridad de nuestra resurrección. Ahora, con esto en mente, regresemos a Apocalipsis 14. Y aquí vemos una vez más que aparecen el pan y el vino, pero en esa forma más primitiva, o sea, cereales y uvas. Cristo cosecha los cereales y un ángel cosecha las uvas. Y ambos son recogidos en su tiempo de madurez o en el momento oportuno. Sin embargo, pareciera que uno es recogido para salvación, lo cual serían los cereales, y otro es recogido para ira y destrucción, lo cual serían las uvas. Sabemos que Cristo está con los cereales según el texto. Pero ¿dónde está Cristo cuando se recogen las uvas o se echan en el lagar? Apocalipsis 19, 11, 15 dice: Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con justicia. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego. Muchísimas o muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo Él. Está vestido de un manto teñido con sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Pausa. ¿De quién se está hablando aquí? No hay duda alguna de que está describiendo a Jesús, pero escuchen lo que sigue diciendo. Dice: lo siguiente, o lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que hiera las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime las uvas. Otras versiones dicen: Él se dispone a pisar las uvas en el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y yo te pregunto, ¿quién es el que pisa las uvas en el lagar del furor de la ira de Dios? Lee Mateo 21, 44. Según Jesús, ¿qué pasa cuando la piedra cae sobre alguien? ¿Sabes cómo se hacía la harina en el tiempo de Jesús? ¿Acaso Jesús no había recogido ya los cereales en Apocalipsis 14? Cuando la piedra cae sobre el cereal, se saca la harina para hacer el pan. Pero ¿qué falta para que la cena esté completa? Lee Mateo 26, 29. ¿Cuál fue la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos? ¿Qué es lo que Jesús dejaría de tomar hasta su encuentro con ellos en el reino de su Padre? ¿Para qué se pisan las uvas en un lagar? ¿Para botarlas o para hacer vino? Jesús dijo que el que ciega sobre esta piedra quedará despedazado. Que el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado. ¿Acaso pisar las uvas no hace que se destruyan y se despedacen? ¿Qué se obtiene como resultado de la destrucción de las uvas al ser pisadas en un lagar? Estoy seguro que Jesús diría que se obtiene el mejor vino. Estudia adicionalmente Salmo 84. ¿Sabías que ese salmo se llama la canción del lagar? Estamos tan acostumbrados a la imagen de un Dios vengativo, justiciero y violento que nos cuesta poder ver más allá de los símbolos para encontrar esperanza en vez de destrucción y muerte. Otro de esos misterios ocultos en los mensajes de Jesús y que generalmente no logramos ver por no entender la cultura, lo podemos encontrar en la conocida parábola del juicio de las naciones. Jesús en Mateo 25 da una serie de 3 parábolas que tienen su contexto en Mateo 24, pero vamos a enfocarnos solamente en los versos del 31 al 46. Si no estás relacionado o relacionada con esta parábola, te invito a leerla detenidamente. Sin embargo, te voy a hacer un pequeño resumen. Jesús dijo que cuando viniera en su gloria junto a todos sus ángeles, algo que también puede ser entendido como mensajeros y no necesariamente como seres celestiales, serían reunidas en su presencia todas las naciones de la tierra. En ese momento Él separará las ovejas de los cabritos, agrupando a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Ahora, el parámetro que utiliza Jesús para determinar quiénes somos ovejas y quiénes somos cabritos es cómo nos relacionamos con nuestro prójimo, en especial con aquellos que están en necesidad y están siendo juzgados por sus pecados. Pero lo más interesante es que Jesús se identifica o dice ser esos que están en necesidad y son juzgados por sus pecados. Por lo tanto, las ovejas son aquellos que ayudan a este grupo particular de personas, poniendo las necesidades de ellos
por encima de las suyas propias. Mientras que los cabritos son aquellos que no ayudan a este grupo particular de personas porque simplemente los ven como personas ajenas a Dios. Y si los ven ajenos a Dios, es precisamente porque creen que ellos son merecedores de lo que están viviendo y en muchos casos hasta asumen que es consecuencia de un castigo divino por sus pecados. Finalmente la parábola termina con Jesús dándole la herencia de su reino a los de su derecha, que serían las ovejas, mientras que los de su izquierda, o los cabritos, les dice que acompañen al diablo y a sus ángeles, o mensajeros, en el fuego eterno que se ha preparado para ellos. Por lo general, cuando se lee esta parábola, se entiende literalmente. O sea, se cree en un castigo literal con llamas de fuego literales. Algunos son más coherentes tomándolo todo literal al decir que el fuego es por la eternidad, como bien dice el texto. Mientras que otros son más selectivos diciendo que el castigo y el fuego son literales, pero la eternidad es solo una expresión que significa consumir o destruir algo de una vez y para siempre. Sin embargo, algo que ambas interpretaciones pasan por alto es que Dios está llamándole a la humanidad ovejas y cabritos. Por lo tanto, si tomamos la parábola literal, tendríamos que considerar el ser convertidos en ovejas y en cabritos. De lo contrario, Dios lo estaba hablando a animales y no a personas. Quizás esto pueda parecer chistoso o una exageración de mi parte, pero es para que nos demos cuenta cómo es que en nuestras mentes seleccionamos arbitrariamente qué queremos tomar como literal y qué tomar como un símbolo, dependiendo de nuestros preconceptos, tabúes y estereotipos que ya están establecidos en nuestras mentes. Sin embargo, desde el primer momento que sabemos que esto es una parábola, ya inmediatamente deberíamos comenzar a poner nuestra atención en la enseñanza que Jesús nos quiere transmitir y no en hacer que el texto cumpla nuestros deseos de justicia humana. Por otra parte, si Jesús está refiriéndose a toda la humanidad como ovejas y cabritos, es porque Él se está poniendo en la posición de un pastor y no cualquier pastor, sino la posición del buen pastor, como dice Juan 10:14. De hecho, la parábola dice textualmente en el verso 32, todas las naciones se reunirán delante de Él y Él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Así que lo primero que deberíamos hacer es entender por qué los pastores en el tiempo de Jesús separaban a sus ovejas y a sus cabritos. Primeramente, los rebaños de cualquier pastor estaban conformados por ovejas y por cabritos. Un ejemplo de esto lo encontramos en Génesis 30, cuando Jacob cuidaba los rebaños de su tío Labán, los cuales eran conformados por ovejas y cabritos. Otro ejemplo es Éxodo 3:1, cuando dice que Moisés apacentaba el rebaño de su suegro Yetro. Hay traducciones que especifican que eran ovejas, pero eso es una suposición mal hecha, ya que la palabra usada es son, que significa rebaño de ovejas y cabras o de ganado pequeño. De igual manera, ambos animales, tanto las ovejas como las cabras, eran usadas en el templo para los sacrificios. Así que ambos eran un símbolo de Cristo. De hecho, en el sacrificio más significativo que se celebraba una vez al año, el cual era el Yom Kippur o el Día de la Expiación, Jesús era representado con un macho cabrío. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que Jesús en esta parábola está haciendo alusión a una costumbre de los pastores de la época, la cual era separar al final del día las ovejas de los cabritos. La separación no era basada en un grupo que era mejor que el otro, sino que la separación se hacía para la protección de ambos grupos. Es más, el ganado se separaba para ofrecer mejor refugio a las cabras, ya que éstas son más sensibles al frío, y para que las ovejas puedan descansar más tranquilas, ya que las cabras son más intranquilas y enérgicas. Por lo tanto, la separación tenía el objetivo de satisfacer y servir las necesidades de ambos grupos. Y en ese contexto, que Jesús está diciendo que hará lo mismo al final del tiempo porque Él es el buen pastor. Lo tercero que ignoramos en esta parábola es el significado que tenían para la cultura hebrea el ser ubicado a la derecha o a la izquierda.
La Biblia constantemente da indicios que la derecha es un lugar de gloria, de majestad, de poder. Es por esa razón que Jesús siempre es presentado como que está sentado a la derecha del Padre. Sin embargo, la mano izquierda no significaba necesariamente todo lo contrario a la derecha. De hecho, cuando la madre de Santiago y Juan se arrodilló ante Jesús para pedirle un favor, ésta le dijo: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Mateo 20:21. Ahora, si todavía no te has dado cuenta, el pedido de esta madre está en el contexto de un rey estableciendo su reino, lo cual es el mismo contexto en el que Jesús dijo la parábola que estamos estudiando. De igual manera, cuando Jesús tuvo la última cena con sus discípulos, de acuerdo a las costumbres de la época, a la derecha del anfitrión se sentaba el amigo de confianza y a la izquierda del anfitrión se sentaba el invitado de honor. Ahora, según la narración de los evangelios, Juan estaba sentado a la derecha de Jesús, ocupando el puesto del amigo de confianza. Y Judas estaba sentado a la izquierda de Jesús, dándosele el puesto del invitado de honor. Por lo tanto, en ambos casos, tanto el rey como el anfitrión, el ser ubicado a la izquierda no era algo malo, sino algo muy bueno y deseable por todos. Finalmente, la palabra separar es en griego aforizo, que significa designar o apartar para algún propósito. Así que no tiene necesariamente una mala connotación. De hecho, Pablo la utiliza en varias de sus cartas para expresar que Dios lo había separado o apartado del vientre de su madre para ser ministro del Evangelio de los gentiles. En otras palabras, podemos decir que Pablo fue separado y puesto a la izquierda como uno de los cabritos mientras era Saulo de Tarso o el perseguidor de los cristianos. Sin embargo, esa separación no significó su destrucción, sino su protección al pasar por un proceso de intimidad con Dios y con Él mismo, que dio como resultado a Pablo, el conocido apóstol de la gracia. Y yo te pregunto, ¿por qué siempre asumimos que ser cabrito significa algo malo? ¿Por qué asumimos que Dios odia o desecha a los cabritos? ¿Qué evidencias encontramos en la Biblia y en la revelación de Jesús para asegurar que Dios ama a las ovejas y desecha a los cabritos? ¿De dónde hemos sacado que ser puestos a la izquierda del rey o de reyes, del rey, señores, señores, Jesucristo significa destrucción y muerte? Tú puedes citar a otros autores fuera de la Biblia, incluso puedes hacer conjeturas basadas en una interpretación occidental y preconcebida de Mateo 25 al 31 al 46. Sin embargo, nunca podrás decir que ese es el consenso al que llega la Biblia cuando estudiamos el tema. Y mucho menos deberíamos hacer toda una teología de juicio, destrucción y muerte basados en una parábola que evidentemente está más enfocada en transmitir un principio que en establecer una doctrina rígida y abstracta. ¿Sabías lo que se traduce en el verso 41 como apártense de mí? Es el verbo foruo, que más bien significa termina el camino que comenzaste o sigue aquel que te has adherido para vivir. ¿No crees que esa es la razón por la cual los cabritos van justo al mismo lugar que va el diablo y sus mensajeros? ¿A quiénes crees que Jesús le está dedicando esta parábola? ¿O quiénes crees que son los que terminan siguiendo al diablo y sus ángeles al lago de fuego? Si la clave para determinarlo es cómo se trata al prójimo o cómo se relacionan con ellos, entonces te invito a estudiar la parábola del buen samaritano en Lucas 10, del 25 al 37, para que determines quiénes cumplieron con las características de los cabritos, los religiosos o el pecador samaritano que no formaba parte del pueblo elegido de Dios. Contextualiza la parábola de Mateo 25 en el tiempo de Jesús para determinar quiénes serían las ovejas y quiénes los cabritos. Y luego piensa en si hoy, en día, sería diferente. ¿Sabes que la palabra preparado en el contexto de fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, es el verbo getomazo, que significa metafóricamente preparar las mentes de los hombres para dar al Mesías una recepción apropiada y asegurar sus bendiciones?
Según el diccionario Strong, un significado de este verbo es extraído de la costumbre oriental de enviar delante de los reyes en sus viajes personas para allanar los caminos y hacerlos transitables. ¿No será que el famoso fuego eterno es para cumplir la profecía de Isaías 42, del 1 al 9, sobre cómo el siervo del Señor hace justicia en la tierra? ¿Sabías que la palabra castigo en el verso 46, haciendo referencia al castigo eterno, al que según serán expuestos los cabritos de la izquierda, es en griego kolasis, que significa literalmente castigo correctivo, y viene de un contexto de jardinería donde los árboles son podados, sufriendo cierto dolor o castigo con un objetivo de crecer, fortalecer y dar frutos, pero nunca con la intención de ser destruidos? Lee 1 Corintios 3, 10, 15 y Hebreos 12, 29. ¿Qué serán los principios expuestos con estos dos pasajes? ¿Tienen algo que ver con el castigo de Mateo 25? Para el bonus de esta semana quiero hablar del concepto de libre albedrío. Ahora, no sé si te has dado cuenta, pero cada vez que hablamos de Dios extendiendo perdón, gracia, misericordia y salvación a pecadores, inmediatamente sale a relucir el tema del libre albedrío como un impedimento o como una restricción para que ninguna de estas cosas tengan efecto sobre la persona en pecado. Sin embargo, cuando hablamos de juicios, de condenación, de castigos y de muerte eterna, nunca sacamos el libre albedrío como un impedimento o como una restricción para que estas cosas se cumplan. Es como si el libre albedrío solamente es aplicable para detener la gracia de Dios, pero no sus juicios. Por ejemplo, estoy casi seguro que con las cosas que he dicho en este estudio, varios de ustedes ya están contemplando la posibilidad de que yo creo que todos se van a salvar. Algo que sinceramente no está muy lejos de lo que he estado descubriendo y de mis convicciones personales. Pero eso lo hablaré más adelante. Sin embargo, estoy casi seguro que lo primero que vino a tu mente fue: Dios no puede salvar a todos, porque entonces Dios no estaría respetando nuestro libre albedrío y estaría obligando a algunas personas a vivir una realidad que ellos no quieren y rechazan. Y si lo miras de esta manera, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, creo que entonces deberíamos ser coherentes y aplicar el mismo patrón de Dios, respetando el libre albedrío en la circunstancia opuesta a la salvación de todos, y no solo para cuando nosotros querramos. En otras palabras, si la prueba más contundente que podemos dar de que Dios nunca salvaría a toda la humanidad es que Dios respeta nuestro libre albedrío, entonces la prueba más contundente en contra de una destrucción masiva por los juicios de Dios también tendría que ser el hecho de que Dios respeta el libre albedrío. Porque si realmente tenemos libre albedrío, entonces tiene que funcionar para ambos lados y no solo en nuestra contra. Déjame explicarlo mejor en caso de que todavía no logres captar la idea. El libre albedrío, en su definición más sencilla, es básicamente la libertad o la posibilidad que Dios le da al hombre de elegir entre el bien y el mal. Ahora, para que exista una libertad real de elección, entonces Dios no puede castigar con muerte al que elige rechazarlo. De lo contrario, nunca hubo tal libertad, sino una manipulación y un engaño de aparente libertad. Vamos a hacerlo mucho más claro. Si yo le digo a mi hija de 14 años, te doy la libertad de elegir si seguir estudiando o no, y si una vez que mi hija elige dejar de estudiar, yo le retiro toda la ayuda y el apoyo que hasta ahora le estaba dando, la saco de mi casa y ni tan siquiera le doy un plato de comida, entonces yo nunca le di la libertad de elegir, sino que yo le hice creer que ella podía decir que no, pero una vez que lo dijo, yo la castigué por su elección. Tú podrás estar de acuerdo conmigo o no, pero eso no es libertad de elección, ni respetar el libre albedrío de una persona. Y eso es lo que generalmente se enseña en el cristianismo que Dios hace con nosotros. Los únicos seres humanos o los únicos seres creados en este mundo que tuvieron una oportunidad real de elegir libremente o de aplicar su libre albedrío fueron Adán y Eva, porque ellos fueron creados en libertad
Y fue desde ese estado de libertad absoluta que ellos voluntariamente eligieron someterse a un sistema de esclavitud como lo es el pecado. Y digo voluntariamente entre comillas porque su elección fue basada en un engaño. Pero ese es otro tema. Ahora, todo lo que sucedió al hombre y a este mundo después de esa decisión tomada en libertad fue la consecuencia natural de dejar de vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Pero nunca fue la consecuencia de un castigo o juicio de Dios sobre ellos y la creación. De lo contrario, nunca fueron libres de elegir y las mentiras de Satanás sobre el carácter de Dios no serían tan mentiras, que digamos, sino más bien una revelación de la verdad, algo que sabemos que no es así. Ahora, de Adán y Eva en adelante, ninguno de nosotros nace bajo el principio del libre albedrío, porque nacemos arbitrariamente y sin la oportunidad de elegir directamente en esclavitud al pecado. Si Dios no te consultó o te dio la oportunidad de elegir sin nacer en este mundo, no, sino que simplemente fuiste expuesto aquí sin tu consentimiento, entonces, ¿por qué Dios tendría que exigirte tu consentimiento para sacarte o para liberarte de la esclavitud al pecado? La respuesta que muchos de ustedes me darán es porque Dios es amor. Y al ser amor, Él no puede forzarte a hacer algo que tú no quieras. Y esa respuesta es muy cierta, es la mejor y la única respuesta que se puede dar, porque es la pura verdad. Dios es amor. Y al ser amor, Él no puede forzarte a algo que tú no quieras. El único problema es que necesitamos aplicarla para ambos lados y no solamente para el lado que nos conviene. Y es que si Dios es amor y no puede forzarme a hacer algo que yo no quiera, entonces ¿por qué yo fui forzado a nacer en este mundo de pecado? Porque si alguien me hubiera preguntado y me hubiera dicho todo lo que conllevaba vivir aquí, puedes estar seguro que yo hubiera dicho que no. ¿O es que alguno de ustedes hubiera dicho que sí? Ahora, nuestro mayor problema es que siempre pensamos que fue Dios el que quiso que naciéramos en este mundo de pecado. Sin embargo, la Biblia deja bien claro que nunca estuvo en los planes de Dios que el pecado fuera nuestra realidad. Esa fue una decisión que tomaron nuestros primeros padres sin consultarnos a ninguno de nosotros. Y como fue una decisión arbitraria que se nos impuso, entonces precisamente porque Dios es amor, es que por medio de su justicia corrige el daño que se nos impuso a la fuerza, liberándonos del pecado para que una vez que seamos completamente libres, entonces sí tengamos la capacidad de elegir libremente y aplicar nuestro libre albedrío para decidir si queremos quedarnos en la vida que Dios nos regaló o salirnos de ella. Por ejemplo, supongamos que una persona debido a X problema decide terminar con su vida y se corta las venas. Pero alguien la encuentra ya en estado de inconsciencia y la lleva inmediatamente al hospital. Yo te pregunto, ¿qué crees que van a hacer los médicos y el personal de emergencia con esa persona? ¿La van a dejar morir porque ella en su libre albedrío decidió cortarse las venas para dejar de vivir? ¿O sin dudarlo ni un segundo van a hacer todo lo que esté a su alcance para salvarle la vida? Y después que esa persona se ha salvado de la muerte y ya esté completamente consciente, ¿qué va a hacer? ¿Demandar al hospital por haberle salvado la vida sin respetar su libre albedrío? ¿Acusar a los médicos de haber hecho aquello que prometieron al graduarse como médicos, lo cual fue precisamente salvar vidas al costo que fuera necesario? Por si no te has dado cuenta, aún Jesús es el doctor de doctores, el médico por excelencia. De hecho, su propio nombre significa salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Por lo tanto, ¿qué otra cosa puedes esperar de un Salvador que es amor, cuya justicia consiste en restituir todo lo que se te quitó sin tu permiso, cuyo principal atributo es dar vida, porque Él es la vida, y que todo lo que hace es por gracia? Que no sea salvar y solamente salvar a los pecadores. Tú puedes pensar y decir que soy un universalista para simplemente callar tu conciencia y no tener que enfrentarte a muchas preguntas que la religión no puede responder. Yo por mi parte prefiero decir que creo firmemente
en lo que dijo Pedro, que es necesario que Jesús permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Hechos 3:21. También creo firmemente en lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15 del 21 al 28. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, y aclaro yo, que todos morimos sin tener en cuenta nuestro supuesto libre albedrío o sin preguntarnos si queríamos nacer en un mundo de muerte. Y continúa diciendo Pablo, así también en Cristo todos serán vivificados. Y aclaro yo una vez más, que si en Adán el pecado no respetó nuestro supuesto libre albedrío para infectarnos y matarnos a todos, entonces Dios no tiene por qué respetar el dominio del pecado para librarnos de él. Y que entonces ahí sí podamos escoger en absoluta libertad si vivir en el reino de la vida o morir en el reino de la muerte. Y continúa diciendo Pablo, pero cada uno será vivificado en su debido orden. En primer lugar Cristo, y después cuando Cristo venga los que son de él, entonces vendrá el fin, cuando él entregue al reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Nuestro problema es que como estamos acostumbrados a la imagen de un Dios implacable y vengativo, inmediatamente que leemos que pondrá a sus enemigos debajo de sus pies, asumimos que es para destruirnos. Sin embargo, el contexto inmediato de este pasaje nos da a entender algo muy diferente. Y lo mismo es cuando buscamos otras referencias bíblicas que se utiliza la misma expresión, poner a alguien o algo debajo de los pies. Por ejemplo, Salmo 8 describe que cuando Dios creó al hombre, puso toda la creación debajo de sus pies. Y todos sabemos que Dios no creó al hombre para destruir la creación, sino para amarla, cuidarla y servirla. De igual manera, Hebreos 2:8 dice que cuando vino Jesús, Dios sometió todo bajo sus pies. Y no hay un solo relato en los evangelios que describa a Jesús destruyendo algo. De hecho, si Dios sometió todo bajo los pies de Jesús, entonces también tú y yo estamos debajo de sus pies. Y es precisamente debajo de sus pies donde hemos encontrado descanso, perdón, gracia, salvación y vida, no destrucción. Finalmente, Pablo sigue diciendo, en el contexto de 1 Corintios 15, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas quedaron sujetas a Cristo, es evidente que esto no incluye a aquel que puso todas las cosas debajo de sus pies. Pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies para que Dios sea el todo en todos. ¿Sabes qué está diciendo Pablo aquí? Que una vez que Jesús someta a sus enemigos debajo de sus pies, los cuales serían los últimos de toda la creación, entonces el mismo Jesús se someterá bajo los pies del Padre para que Dios sea el todo en todos. Y yo te pregunto, ¿cómo es posible que someter a los enemigos debajo de los pies de Cristo pueda significar destrucción y muerte? Y cuando el mismo Cristo decide voluntariamente someterse debajo de los pies del Padre. ¿Tú das cuenta que si no desvestimos el evangelio de las capas de preconceptos, tabúes y estereotipos que la religión le ha puesto, nunca podemos ver ni gozarnos de las recontra tremendísimas, buenísimas noticias que Jesús vino a traernos? Hemos llegado al final del estudio de hoy y también de la serie Si ese evangelio tiene que ser bueno. Quiero agradecerles por haberme acompañado durante estas 6 semanas y darme la oportunidad de compartir con ustedes las requete contra buenísimas noticias del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, antes de despedirme, quiero dejar con ustedes una última reflexión. Martín Lutero dijo, cuando me miro a mí mismo, veo imposible salvarme. Cuando miro a Cristo, veo imposible perderme. La salvación no depende de ti, ni de tu decisión de aceptarla.
ni de los cambios que tú hagas, ni de las leyes que obedezcas. Todo esto sería lo mismo que mirarte a ti mismo. Y como bien dijo Lutero, cuando me miro a mí mismo, veo imposible salvarme. En cambio, la salvación, el deseo de salvarme, los recursos para hacerlo, el querer regalártela, el amor para atraerte y todo lo demás que se podía necesitar para que fuera una realidad en ti, Jesús ya lo proveyó. Es por eso que Lutero, cuando veía a Cristo, se daba cuenta que es imposible perderse. Segunda de Samuel 14:14 dice: todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no nos quita la vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima temporada de Conceptos Bíblicos.